Bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje al oriente boliviano para sumergirnos en una lengua muy especial, el chiquito, Mm, que no es solo, un conjunto de palabras, ¿verdad? Es como el reflejo de una historia bastante compleja y también de un paisaje muy, muy particular. exacto. Y para guiarnos en esta exploración, nos basamos en una investigación muy detallada, la de Jürgen Riester, hecha ya por los años 60, entre el 63 y el 65. Una fuente fundamental, sí. Pues eso, vamos a ver cómo esta lengua llegó a ser tan importante y qué secretos guarda. ¿Listos? Vamos allá. A ver, situémonos. Finales del siglo XVII. Llegan los jesuitas a esa zona. ¿Y qué se encuentran? Pues un auténtico crisol de lenguas. Imagínate, aruac, chapacura, otuque, guaraní, muchísimas. Uf, menudo panorama para la comunicación, ¿no? Sobre todo para su misión evangelizadora. Claro. Y ahí tomaron una decisión, ¿eh? Bueno, una decisión estratégica clave. ¿Cuál fue? Adoptar la lengua del grupo que era más numeroso, que era el chiquito, Mm, y convertirla en la lengua general. La lengua franca, digamos. Eso es. Ujú. La lengua para todo, para la evangelización, para la administración, para la vida diaria en las 10 reducciones que fundaron. Sus famosas reducciones jesuíticas. Exacto. Y esto, claro, tuvo unas consecuencias enormes. Significó que, bueno, aunque parece que se permitían otras lenguas maternas en el ámbito privado, Ajá. todo el mundo tenía que aprender y usar el chiquito en la vida pública. O sea que promovieron activamente su uso. Sí. Incluso mezclaban a gente de distintos grupos en las mismas reducciones para, digamos, acelerar ese proceso de unificación lingüística. Entiendo. Y funcionó. Para 1767, que es cuando expulsan a los jesuitas, pues ya había casi 24.000 indígenas en esas reducciones que usaban el chiquito como lengua común o directamente como lengua materna. Vaya cifra. O sea, que lograron unificar lingüísticamente a tribus que eran muy, muy diversas. Efectivamente, una herramienta de cohesión potentísima. Y esa influencia se mantuvo en el tiempo, ¿no? Porque si damos un salto hasta mediados del siglo XX, que es cuando Riester hace su estudio, Mm. él confirma que el chiquito seguía siendo la lengua indígena principal. Habla de más de 30.000 hablantes. Sí, en provincias clave como Yuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos, seguía muy viva. Pero claro, como siempre pasa, la historia tiene sus recovecos, ¿no? Siempre. Riester también encontró pequeños grupos, por ejemplo, los Paunaca, los Quitemoca, los Napecas, Ah, sí. que todavía conservaban sus lenguas originales. Las hablaban junto con el chiquito, eso sí. O sea, bilingües o trilingües incluso. Posiblemente. Sobre todo en zonas quizá un poco más apartadas, como Lomerío, donde a veces habían sido desplazados. Pero eran minoritarios, ¿no? Sí, numéricamente eran pocos. Riester calculaba unos 200 hablantes entre todos ellos en esa época. ¿Ya? Pero fíjate qué curioso, y esto conecta con el pasado jesuita. A ver. Algunas oraciones cristianas, como el Padre Nuestro, se seguían rezando en chiquito. Incluso por gente que ya no lo hablaba fluidamente. Incluso. Se transmitían oralmente, de generación en generación, desde la época de las misiones. Una herencia directa. Qué fuerte. Pero al mismo tiempo me imagino que el español ya empezaría a presionar. Uf, y tanto. Ya era muy evidente. Se aprendía en la escuela, los que iban o en el servicio militar. Claro. Y Riester ya detectaba algo preocupante. Una cierta como vergüenza entre algunos jóvenes por usar su lengua materna. ¿En serio? Sí, empezaban a usar términos despectivos como paico o camba para referirse a los propios hablantes de lenguas indígenas, un signo de los tiempos, lamentablemente. Qué pena. Oye, y entrando en la lengua en sí. Aquí viene algo que me ha llamado mucho la atención del estudio. Cuenta. Resulta que en chiquito no hablan igual los hombres y las mujeres. Ah, sí, eso es fascinante desde el punto de vista lingüístico. ¿Cómo es exactamente? Pues, por ejemplo, los hombres suelen añadir unos prefijos o, no, u, nu a ciertos nombres, sobre todo de animales, y las mujeres no, los omiten. Anda. ¿Y solo con animales? Principalmente, pero también afecta a otras palabras, y donde es muy, muy marcado es en los términos de parentesco, cambian un montón. Ponme un ejemplo. Mi padre, si eres un hombre, dices iai, Iyai pero si eres una mujer, dices isupi. y Supi. Vaya diferencia. No tiene nada que ver. Nada. Es como si fueran dos sistemas paralelos, en cierto modo. Muy curioso. Y además de esto, la lengua en sí es
complicada. Bueno, su sistema de sonidos, la fonética, tiene sus peculiaridades. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, no tienen sonidos como la D, la F, la L o la V del español. O sea que les costaría pronunciar palabras nuestras con esas letras. Seguramente. Pero a cambio tienen otros sonidos que a nosotros nos pueden sonar raros, como una especie de ts, una S aspirada, como la sh inglesa, y vocales nasales, ¿Vocales nasales como en francés o portugués? algo así. No es de extrañar que los propios jesuitas, ya en su época, dijeran que era un idioma sumamente difícil. Me lo imagino, sí. Oye, y otra cosa increíble es cómo la lengua se refleja en los nombres de los lugares, ¿no? Los topónimos. Totalmente. Riester analizó unos 105 topónimos de la zona. Y muchos son puramente chiquitos. Muchísimos. Y es que son pura poesía descriptiva. Cuentan cómo veían el paisaje. Dame ejemplos, que esto me encanta. Pues mira, Manomó es una serranía que, según dicen, parece un hombre durmiendo. ¡Qué bonito! O Otukis, que significa literalmente lengua de la tierra. Otukis, lengua de la tierra. Sotos, que es ojo de la tierra, porque se refiere a una caída de agua, una cascada. Ojo de la tierra. Precioso. Robore, que significa piedra de fuego, porque había pedernal allí. Claro, para hacer fuego. Y no más directo, Okirikia, que es, sin más, lugar de caimanes. Mejor saberlo antes de ir. Desde luego, estos nombres nos dicen mucho. ¿Qué nos cuentan? Por un lado, demuestran cómo el chiquito se expandió, ¿sabes? Reemplazó nombres que seguramente existían antes en otras lenguas indígenas de la zona. ¿Se impuso también en el mapa? Eso es. Y por otro lado, revelan esa conexión tan profunda, tan íntima, de los hablantes con su entorno, con la naturaleza. La lengua como mapa mental del territorio. Exacto. Plasma su visión del mundo. Fíjate que hasta adaptaron nombres de santos españoles con diminutivos chiquitos, como Santiagomena, Santiagomena. por Santiaguito. Le daban su toque. ¡Qué bueno! Entonces, resumiendo un poco toda esta exploración, ¿el chiquito es mucho más que un idioma? Muchísimo más. ¿Es el resultado de una política lingüística colonial? Sí, pero también un factor que unió a pueblos muy diversos. Y es, sobre todo, la lengua que nombra y da sentido al paisaje del oriente boliviano. Es una crónica viva escrita en cada río, en cada colina, como decías. Exacto. Y claro, esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? A ver, A medida que el español avanza, y es una realidad en muchas partes del mundo, ¿qué se pierde exactamente cuando una lengua como el chiquito retrocede? No son solo las palabras en sí. Es también esa forma tan particular de entender el mundo, de relacionarse con el territorio que ha estado codificada en esa lengua durante siglos. todos esos matices de los topónimos, las diferencias entre hombres y mujeres. Todo eso, ¿qué parte de esa riqueza cultural, de esa visión del mundo, se desvanece con la lengua? Es algo en lo que pensar, ¿verdad?, sobre cultura, identidad y lo que significa perder una lengua. Desde luego, una pregunta importante para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por este análisis tan revelador. Gracias aquí. Un placer.